Minutos pasaron de la hora 13 en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a compartir una edición más del resumen de noticias. Estamos dando comienzo a una nueva edición y ya la última de esta semana. 15 grados 8 décimas la temperatura a esta hora en La Rioja capital. La humedad es del 25%. La presión atmosférica medida en hectopascales de 961.8. El viento sopla a 6 kilómetros por hora del sector norte y la visibilidad es de 15 kilómetros. El cielo está despejado. La máxima prevista para hoy es de 18 grados. Reiteramos, a esta hora tenemos 15,8. Para mañana sábado mínima de 6, máxima de 18. Para el domingo mínima de 3, máxima de 16 grados. Reiteramos, el domingo mínima de 3, máxima de 16 grados. O sea, domingo ya estamos hablando de el sábado a la noche, que sería madrugada del domingo. Domingo a la noche, reitero, sábado a la noche mínima de 3 grados van a estar haciendo. Fresquito, fresquito. Para el lunes mínima de 4, máxima de 14 grados solamente. Creo que va a ser uno de los días más frescos, porque después el martes ya tenemos mínima de 5, máxima de 15. Miércoles mínima de 3, máxima de 16. Y jueves mínima de 4 y máxima de 17. O sea, por lo menos hasta el jueves de la semana que viene vamos a seguir con estos días así fresquitos. Que en realidad, bueno, fresquitos, por decirles de alguna manera, más que todo a la mañana y a la noche, porque en la siesta siempre aparece un solcito, por lo menos en estos días, y se mantiene lindo. Aunque en realidad muy raro, ¿no? Está frío, calor, uno no sabe cómo va a hacer, si va a guardar las cosas de invierno, si las va a dejar a mano, las camperas por lo menos más pesadas, que son las que te ocupan más lugar. Bueno, todo un tema. Bueno, vamos a comenzar con las noticias del ámbito local, pero antes le doy la bienvenida al equipo que me acompaña, que es el mismo de siempre, de todos los días. En realidad hoy falta un integrante, está ahí, está herido prácticamente, podríamos decir, así que se quedó en la casa. Le mandamos un beso muy grande al productor, que es Estefano Tete Viñas, que se recupere. Matías Vilanova, sí, que se recupere, dicen los chicos, qué malos que son. Matías Vilanova en la puesta al aire de la 96.9, Agustín Flores en la puesta al aire de Canal 11. Mi nombre es Gaby Fernández, todos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Comenzamos ahora sí con títulos del ámbito local de www.mediosrioja.com.ar. UTGRA anuncia despidos y denuncia despidos masivos también y graves deudas en un reconocido hotel capitalino. La Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, UTGRA, seccional La Rioja, encendió las alarmas ante una compleja situación que atraviesa el sector. El secretario general del gremio, Luz Cuello, confirmó el despido de 9 trabajadores en el Hotel Avant de la capital y advirtió que ya suman 130 las cesantías registradas en la actividad a nivel provincial en los últimos meses. Giro total en la causa Goycochea. La justicia anula las indagatorias y los actos posteriores por graves irregularidades procesales. La Cámara Tercera en lo penal dispuso la nulidad absoluta de las declaraciones indagatorias de los imputados y de todas las actuaciones posteriores. El fallo se da tras un planteo de la defensa técnica que advirtió fallas sustanciales en el proceso. Es tan responsable quien recibe como quien entrega. Fuerte descargo de Ariel Puy Soria por la estafa millonaria de viviendas. El ministro de Tierras, Viviendas y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, dialogó con Medios Rioja sobre la estafa millonaria de un excomisario que sostenía ser intermediario para la adjudicación de viviendas en La Rioja. Sobre ese tema, el ministro dijo que lo poco claro es delictivo. Lo poco claro, dice, es delictivo. Es el accionar de algunos particulares que ofrecen documentación apócrifa y es tan responsable quien recibe el dinero como quien entrega. En todos los casos fui denunciante, incluido en este último, afirmó. Juicio por la muerte de Trini Ruarte. Comenzó el debate oral, el acusado se abstuvo de declarar y la familia expresó su dolor.
Comenzó el juicio para esclarecer las circunstancias de la muerte de Trini Ruarte. En la primera jornada del debate oral, el único acusado, de apellido Luna, optó por abstenerse de declarar, mientras que el desarrollo de la audiencia estuvo marcado por momentos de profundo dolor e indignación por parte de los familiares de la víctima. Más novedades en el caso Hilda Goycochea. La Cámara Tercera rechazó nuevo habeas corpus y los acusados seguirán detenidos. La justicia ratificó la medida de coerción para Sofía Agüero y Gabriel Díaz, imputados en la causa que investiga la muerte de Hilda Goycochea. En paralelo, allegados convocaron a una nueva marcha para exigir su liberación. El gobierno provincial confirmó el cierre de la SAU Colonia Cunícola en medio de un fuerte ajuste financiero. El Ejecutivo Provincial confirmó este viernes el cierre definitivo de la SAU Colonia Cunícola, una medida enmarcada en una etapa de revisión y ajuste financiero motivada por el actual contexto económico a nivel nacional y provincial. Para 13:16 minutos en todo el país. Nos vamos a quedar con la palabra de la doctora Soledad Varas y obviamente, bueno, hablándonos de las últimas novedades en el caso Hilda Goycochea. Uno de los beneficios que pueden solicitarse en cualquier etapa del proceso es un pedido que va bien fundamentado por parte de la defensa al considerar que mis asistidos no van a entorpecer la investigación, ni tampoco hay un peligro de fuga, ni tampoco van a obstaculizar las diligencias procesales que en el futuro puedan realizarse. Los elementos que el juzgador considera necesario están en resguardo, los teléfonos móviles, algunas diligencias desinteligentes, no obstante ello ya se han practicado, entonces consideramos que pueden permanecer en libertad mientras el proceso continúe. Ese es un pedido que se fundamenta no tan solo en la necesidad de garantizar los resultados del proceso, sino también en innumerables, digamos, normativas. Ahora, doctora, usted decía que esto se puede presentar. Sí, usted nos decía que esto se puede presentar al criterio de la Fiscalía. Bien. Se le da participación también a la querella y, bueno, en definitiva, es la jueza la que va a resolver. Bien, usted nos decía que esto se puede presentar en cualquier momento del proceso. ¿Por qué ahora y no antes, doctora? La excarcelación se presenta una vez rendida la declaración indagatoria. Bien. Antes no está previsto por la normativa. Doctora, o sea, una vez que se rindieron las declaraciones indagatorias, se elaboró la petición. Bien. ¿Hay algún plazo que tenga? Por lo que le entendí, primero tiene que avalarlo la Fiscalía. No hay plazo. No hay plazo. Se corre vista a la Fiscalía de conformidad también a la ocupación que tenga el expediente. La Fiscalía se va a expedir, se le da participación a la querella y, bueno, se resuelve. Una vez que tengamos las vistas corridas, se resuelve por parte de la directora del proceso. Doctora, respecto a esto, buen día, Ivana, la saluda. Tenía entendido que una de las actuales personas que están privadas de su libertad tiene su trabajo en Córdoba. ¿Esa persona debería quedarse acá durante todo el proceso? Sí, completamente. Sí. Bien. Sí. Y por lo que se ha llevado a cabo hasta ahora, o sea, las indagatorias, ¿usted considera que hay pruebas suficientes como para que los detenidos, sus defendidos recuperen en todo la libertad? momento, acá vamos a volver de nuevo a lo que yo sostuve en todo momento. Sí.
Desde el principio yo he considerado que no existía una duda razonable, primero para que este proceso se lleve a cabo bajo una calificación que dio su inicio con una tentativa de homicidio, y tampoco había una duda razonable para ordenar la detención. He considerado en todo momento de que se debió investigar una muerte dudosa, si así lo consideraba la justicia, la investigación de una causa de muerte, y no así con una tentativa de homicidio que posteriormente se transformó en un homicidio simple. En todo momento. Y creo que en todo momento, a pesar de lo que les acabo de mencionar, de las desinteligencias graves y de las irregularidades graves que tiene este proceso, continúo considerando que no existe ninguna prueba relevante que acredite la sospecha que puede haber sobre estas dos personas. Doctora, ¿usted tuvo presente, tuvo acceso a la declaración indagatoria del miércoles de la doctora Deri? No pueden declarar sin su abogado defensor. Bien, perfecto. Y ahí ella declara, es cierto que ahí ella declara que cuando la tienen la primera entrevista con Sofía Agüero, les dice que Hilda Goycochea estaba bailando y se cayó, se resbaló y se lastimó así con la copa. Sí, exactamente. Siguen sosteniendo la misma versión. Sí, pero en la indagatoria... la policía y sí, que sostuvo en la indagatoria. En la indagatoria de Sofía Agüero... Perdón porque déjame para hablar que un segundito. Sí, bueno, dele. Déjame hablar. La indagatoria, chicos, procesalmente no es un medio de prueba, es un medio de defensa. Bien. ¿Me entiende? Es la oportunidad que el proceso penal le da al imputado que carga con una acusación para poder defenderse. Y yo te voy a contar una particularidad que es no tan solo una particularidad, sino la gravedad del proceso al cual nos estamos enfrentando. Cuando se nos notifica el decreto de apertura de instrucción, y yo voy a pasar a explicarte qué es el decreto de apertura, es donde está contenida la acusación. Sí. Donde está contenida el hecho que se está imputando o que se está atribuyendo, para que la audiencia entienda, ustedes también. Ahí está contenido, en el decreto de apertura de instrucción está contenido el hecho, las pruebas y el fundamento de la atribución de lo que se está investigando. En base a ese decreto se realiza la declaración indagatoria. ¿Por qué? Porque la persona acusada de un presunto delito tiene que saber claramente cuál es el hecho que se le está atribuyendo y cuáles son las pruebas que fundamentan su llamado a declaración indagatoria. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Cuando a nosotros se nos notifica un decreto, que lo tenemos bastante extenso, tiene 9 páginas, y nos presentamos a la declaración indagatoria, en la declaración indagatoria se lee un hecho distinto. ¿Cómo que se lee un hecho distinto? Así como lo estaban escuchando. Se lee un hecho diferente, con pruebas diferentes. Eso causa la nulidad absoluta de todo el proceso, inclusive precisamente de la declaración a la que fuimos llamados. ¿Por qué? Porque la acusación es la pieza fundamental del proceso penal. ¿Entiendes? Ahora, doctora... Entonces, esto está plagado de irregularidades. Y yo lamento, porque también creo yo, y lo he podido concretar ayer, que hay una movida prensística tendiente no tan solo a agravar esta situación, sino también tendiente redundante, a agravar la situación de quienes son llamados a juicio, sin tener efectivamente la información de las fuentes. ¿Entiendes? Claro, doctora, por ejemplo, la acusación ha sido producto de un recurso de nulidad.
Ahora, doctora, ha sido rechazado en un primer término y ahora está bajo un decreto de reposición. Lo que le quería consultar recién, doctora, en la indagatoria de su defendida, ella no dice, no declara que no vio el momento en el que Hilda Agüero se cae. Ambos declaran exactamente igual, que han estado reunidos, bailando, charlando, conversando, filmándose, y que se produce la caída de Hilda. Lo que por ahí no se comprende es que ninguno puede describir la mecánica de la caída. ¿Cómo saben Pero que fue no es una lo caída mismo si que no le la dicen vieron? a la doctora, porque a la doctora le dicen que sí, vieron que cuando se resbaló, se cayó y se golpeó con la copa. ¿Quién dice eso? ¿Quién pero por eso se lo estoy preguntando a usted. Me habla usted? No, bueno, pero que la no. doctora de Eri, al principio le pregunté. La doctora de Eri, en el día de ayer, el miércoles, que inclusive hasta el miércoles, que han tenido la mala fortuna de comunicar que habría agravado la situación de los imputados, nada más alejado que eso, nada más falso. La doctora de Eri declara que en un momento dado, ella sale y consulta qué fue lo que pasó. Y la persona le responde, palabras textuales. Estuvimos reunidos, estaba bailando y se cayó. Punto. Final. Eso es lo mismo que dice Sofía Agüero en indagatoria. ¿Me entiendes? Exactamente. Y lo que dice Gabriel Díaz. Exactamente. Está bien. La doctora habla de una lesión de 2 milímetros. Ayer se comunicó de 20 centímetros. ¿Me entienden? Entonces, no entendemos cuál es la idea de provocar esta sensación en la comunidad. ¿Sabe qué pasa, Ayer doctora? se habló de una herida. Cuando fue el tema de la herida, centímetros. usted dijo que en ninguna parte del expediente, por ejemplo, decía lineal, pero el otro abogado repetía que era lineal. Yo entiendo lo que el usted otro nos abogado dice. puede repetir lo que quiera. Yo claro, he leído, usted también. Pero yo por eso, leído. los dos pueden mentir o los dos pueden decir la verdad. Yo los escucho a los dos. Los abogados no mentimos. Los abogados interpretamos. Pero si uno dice que no dice lineal y el otro dice que es lineal, ¿dónde está la interpretación? Hay un solo diagnóstico que es el médico. ¿Es lineal o no es lineal? El párrafo de la autopsia, y si quieres te lo vuelvo a leer. Yo he leído el párrafo que informa el tipo de lesión que da la médica forense. Yo he leído el párrafo en la entrevista que me hicieron. Y no dice de 8 a 10 centímetros, dice 2 milímetros. Sí lo dice, por supuesto. No se confunda, Estamos hablando de la profundidad. Y estamos hablando es de 8 a 10 centímetros, el tamaño de la herida es de 8 a 10 centímetros. Exactamente. Perfecto. Estamos hablando de lo que declaró la doctora de Eri, que fue como el boom de la declaración de la doctora. Es más, la doctora se rectificó en algunos dichos, porque dijo que estaba nerviosa en el momento que fue a declarar y que ahora rectificaba. Y le voy a dar una de las rectificaciones que hizo. La doctora en la policía dice que la paciente estaba vigil. ¿Sabe lo que significa vigil? Consciente. Significa despierta. El día miércoles, cuando declaró, dijo no, me rectifico, porque nunca estuvo despierta. En todo momento estuvo inconsciente. Bien. El tema de la herida, de que estaba cubierta, tapada o expuesta... No estaba cubierta ni tapada. No estaba ni cubierta ni tapada. ¿Nunca sus defendidos atinaron a cubrir la herida para que pare el sangrado? No estaba cubierta ni tapada. ¿Y por qué sus defendidos no atinan a tapar la herida? El hecho se dio así. No estaba cubierta ni tapada. Pero no haber tapado la herida, doctora, no pudo si acá hay un accidente y alguien empieza a sangrar, lo primero que hacemos es tratar de tapar la herida. Eso es lo que pasa. Eso va a pasar a valoración. El hecho se dio así.
Bueno, ahora yo le pregunto a usted... Eso pasa a usted cuestionar, no pudo... eso pasa a ser valorado conjuntamente por la directora del proceso, que va a tener que resolver la situación procesal. El hecho se dio así, de esa forma. Pero le pregunto a usted, que seguramente habló con sus defendidos, ¿no le explicaron sus defendidos por qué no atinaron a cubrir la herida? Porque salieron porque salieron de manera urgente, salieron de manera inmediata. Claro. Sin intentar parar el sangrado. Usando el sentido común que nos pidió usted. A ver, doctora, ¿nos escucha? Bueno, 30 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo un resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Nos quedamos ahora con títulos nacionales. Milei y Noboa encabezarán la firma de acuerdos bilaterales en Quito para profundizar la relación estratégica. El presidente Javier Milei y su par de la República del Ecuador, Daniel Noboa, encabezaron este jueves en la ciudad de Quito la ceremonia oficial de firma de una serie de acuerdos bilaterales clave orientados a fortalecer la cooperación estratégica en materia económica, comercial, de defensa y judicial entre ambas naciones. Catamarca borraron archivos de un ministerio tras el crimen de Rojas. La Fiscalía citó a 214 personas. La computadora del exministro fue manipulada 2 días después del asesinato y las cámaras tenían fechas y horarios desfasados. El Senado dio media sanción a la ley de propiedad privada, pero antes quitaron otro capítulo. La Libertad Avanza dio de baja las modificaciones a la ley de manejo de fuego. Consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el gobierno tuvo un revés con la ley de manejo del fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas. Alerta en el sector comercial. Advierten que cerraron 41.000 kioscos en todo el país desde diciembre de 2023. La crisis económica golpea con fuerza al comercio minorista y desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina encendieron las alarmas por la crítica situación que atraviesa el sector. Adrián Palacios, vicepresidente de la entidad, advirtió que el escenario actual es muy complicado, como en el 2021, y señaló que el consumo interno continúa sin activarse. Tres horas de enfrentamientos, corridas, detención y detenidos en las afueras del Congreso. Con un vallado que rodeaba el Parlamento, varias agrupaciones se concentraron sobre Avenida Entre Ríos. Hubo graves enfrentamientos entre los manifestantes con la policía, que dejaron un saldo de 12 detenidos y 4 policías heridos. Ahora 13:34 minutos en todo el país. Nos vamos a quedar con una de las notas más relevantes que hemos tenido en la mañana y es bueno, el juicio, acerca del juicio por la muerte de Trini Ruarte. Milena, que es hermana de Trini, relató en Medios Rioja el duro impacto que significó ver al imputado en la sala de audiencias y esto es lo que nos decía al respecto. Y sí, lo vivimos fatal. Fue durísimo verlo a él ayer sentado, fue muy doloroso porque él estaba como si nada, como si, no sé, pero fue muy, muy triste verlo
estar ahí y seguir disfrutando de su vida, seguir disfrutando de su familia, de sus hijos que lo acompañaban. Y nosotros de nuestro lado estar llorando, escuchando el testimonio de su amiga, que es la principal testigo para nosotros. Nunca habíamos escuchado la versión de ella y ayer la escuchamos y bueno, fue muy doloroso. Milena, en todo este momento, primero te quiero pedir si puedes prender la cámara, si te dan posibilidad de prender la cámara del teléfono, si no seguimos por audio, no te hagas drama, pero si la podés prender estaría bueno para que podamos verte y tener una interacción mucho mejor. Pero más allá de eso, Milena, preguntarte si en estos 3 años desde que sucedió lo de Trini, Luna en algún momento intentó un pedido de disculpas, si se comunicó con ustedes, si puso a disposición, si les dio una versión de los hechos más allá de lo que pueda haber dicho o no ante la policía o la justicia, o siempre se mantuvo al margen y evitó hablar con ustedes. ¿Se logra ver ahí? A ver, aguárdame un minuto, ahí acomodamos, aguárdame un minutito. Ahí, escucharte escuchamos, así que vos seguís hablando, Mile, no te hagas drama. No, él nunca se comunicó con nosotros, él nunca pidió disculpas tampoco. Ayer cuando le pidieron que él se presentara tampoco dijo, me dan un minuto para pedir disculpas a la familia, no, tampoco. No le importó. Vos cuando lo escuchás, Mile, yo sé que, a ver, la situación debe ser dolorosa porque como vos decís, él no solo que está en libertad, sino que ha continuado ejerciendo su profesión y Trini nunca va a continuar con su vida y nunca va a ejercer una profesión. Digo, en algún momento, más allá del pedido de disculpas, se mostró arrepentido, quiso, no sé, algo que te dé un indicio de que hay algo humano en él. No, él nunca pidió, y a él nunca se le notó tampoco el estar arrepentido, a pesar de que ayer escuchó el testimonio de mi mamá, de mi papá, y nunca se le notó que él estuviera arrepentido de lo que hizo. ¿Qué te parece, porque nosotros también hablando y repasando temprano, de que podría ser una pena máxima, según la tipificación de este juicio, hasta 6 años? ¿Cómo te interpela conocer que la vida de tu hermana para la justicia puede tener un máximo de 6 años, en el caso de que eso se resuelva, ¿no? Porque hay una mínima de 3. Y uno siente bronca, impotencia, porque para nosotros es una burla, es un chiste que él se haya llevado la vida de mi hermana con apenas 17 años y la pena que él reciba posiblemente puedan llegar a ser 6 años. 6 años sería la pena máxima. Sí. Sin los agravantes que él tiene aparte. ¿Qué caso? Que no, y aparte yo creo que también es importante este momento que estamos con ella. ¿Qué le podés contar a la gente? ¿Cómo era Trini? ¿Cómo vivía su vida? ¿Cómo era con ustedes? ¿Cómo estaba en el día a día? ¿Qué te queda de tu hermana? Esta situación dolorosa de esos 3 años que pasaron. Tengo tanto para decir de ella. Hasta hoy en día se nota muchísimo, pero es muchísima la ausencia, porque ella era la chispa de nuestra familia, ella era la chispa de nuestra casa. Todo el día ella andaba feliz, alegre, sonreía todo el tiempo, conversaba. Trini era una persona muy alegre, pero muy alegre. Y él no se da una idea que nos arrebató la vida completa, nos arrebató todo.
¿Cómo fue ese día que tus padres se terminan enterando de esto? ¿Ellos sabían que ella iba a salir con una amiga? Tenemos entendido que esto ocurrió a la madrugada cuando un vecino le comunica. ¿Cómo fue eso también? Nosotros estábamos durmiendo. Ella temprano había sacado permiso para ir a la casa de una amiga acá cerca de casa. Mis papás les habían dicho que sí. Ellos no sabían que ella iba a salir al boliche. Y cuando vinieron a avisarnos de que ella, nos vinieron a golpear el portón, eran las 5:30 de la mañana, nos avisaron que ella había tenido un accidente y que estaba muy grave. ¿Este vecino les cuenta o quien les avisa, les cuenta a tus padres cómo se entera de esta situación, cómo llega esa información a esa persona? Sí, él nos dice que la hermana de él lo acababa de llamar para decirle que si podía venir a avisarles a mis papás que Trini había tenido un accidente y que estaba muy grave. La primera reacción de mi mamá fue llamarlo por teléfono a ella para saber si era verdad. Si era verdad. La atiende mi primo Gastón y Gastón le dice: sí, tía, véngase rápido porque Trini está muy grave. Mi primo estuvo en todo, desde que él vio que era ella, él estuvo ahí con ella, arrodillado a su lado, hasta que llegó la ambulancia a llevársela. Milena, ¿y sentís que en algún momento se les cayó mucho a tus padres porque se dijo que hacía una menor a esa hora en la calle, en un boliche, que hacía que no estaba en la casa? Digo, ¿sentís que también en algún momento durante todo lo que fue esto hasta llegar al juicio se les cayó sobre la responsabilidad de ellos en la crianza de Trini? No. Mis papás la criaron muy bien a Trini. De eso nadie puede decir absolutamente nada. Mis papás la criaron muy bien a Trini. Quizás no sé qué le debe haber pasado por la cabeza en ese momento. ¿No querés tocar? Tranquila. No sé qué le habrá pasado, disculpe. Sí. No sé qué le habrá pasado a Trini. No sé, tenía 17 años, quiso salir a disfrutar un día más, pero no, ellos no, nunca sintieron, así, como papás, siempre van a sentir culpa de quizás no haber corroborado realmente que fue a la casa de la amiguita o... No, acá... No haberse... Ahora... Tu hermana no es la culpable, tus padres tampoco, cualquiera que ha sido adolescente ha salido, ha dicho me voy para un lado y te va... Es una picardía. Lo que no es una picardía es que un hombre adulto en estado de ebriedad decide subirse a un vehículo, manejar como manejó y llevarse por delante 2 menores de edad. Tu hermana, que la termina pagando con la vida, y la amiga que le quedan secuelas. Acá hay un único culpable, que lo determinará la justicia, ya lo sabemos, por los tiempos de la justicia, pero tu hermana y tus padres no tienen culpa en todo esto. En eso yo creo que a la sociedad le quedó claro eso. Ahora, 44 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país y me quedo, bueno, después de haber visto esta nota y después de haberla escuchado a Milena, la hermana de Trini, me quedo con el resumen que hizo Ivana en la última parte. La verdad que es algo totalmente muy triste. Estamos ya en la recta final, los últimos 16 minutos de encuentro. Nos quedamos ahora con títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar.
Perú se prepara para recibir una masiva afluencia de turistas con la visita del Papa León XIV. El pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y también Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica, que incluirá además Uruguay y Argentina. El brote de ébola ya provocó la muerte de 330 niños en el Congo. Los menores de 5 años son los más propensos al contagio, según UNICEF. El brote de ébola de la República Democrática del Congo ya se cobró la vida de 330 niños y trastocó severamente los servicios de salud esenciales en el Ituri, la provincia más afectada, informó hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Calor en Alemania. Dan a conocer el saldo de muertos por las altas temperaturas. El número de muertes ascendió este verano a 11.900 y supera los guarismos de los últimos 10 años. El número de muertes relacionadas con el calor en Alemania alcanzó un estimado de 11.900 durante los primeros meses de 2026, superando los totales anuales reportados desde 2016. De acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Salud Pública alemán, Instituto Robert Koch, por sus siglas en inglés. Donald Trump firmó órdenes ejecutivas contra el turismo de nacimiento. Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema con respecto al derecho de nacimiento, dijo Trump durante la firma de ambos instrumentos en la Oficina Oval. Francia confirmó un caso importado de hantavirus Andes en un turista franco-argentino. Se trata de un paciente residente habitualmente en la Argentina y que presentó síntomas respiratorios leves durante su paso por Francia. Otra de las notas más relevantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja es con Ariel Puizoria, ministro de Tierras, Viviendas y Hábitat Social. Diálogo con Medios Rioja sobre la estafa millonaria de un excomisario que sostenía ser intermediario para la adjudicación de viviendas en La Rioja. Y esto es lo que nos decía. Poco claro el accionar de vivienda, lo que es poco claro y es delictivo, el accionar de algunos particulares que ofrecen documentación apócrifa, que ofrecen adjudicaciones a cambio de sumas dinerarias. Ya que es tan responsable el que recibe el dinero como el que lo entrega. Las cuentas son cuentas oficiales, nadie tiene que pagar absolutamente nada por afuera. Claro. En todos los casos, y en este último también, yo he sido el denunciante. En todos los casos. Nosotros hemos presentado una denuncia formal en la justicia, en el juzgado de la doctora... O sea, ustedes presentaron una denuncia. Cecilia Córdoba, por supuesto, sí, con toda la prueba. Y yo hace 2 años también presenté otra denuncia con pruebas fílmicas. En ese tiempo, el accionar de la Policía de Investigaciones secuestró sellos, secuestró... Lo llamativo es el lento accionar de la justicia. Jamás se me llamó a declarar, jamás se instruyó la causa. Y yo he solicitado en reiteradas oportunidades ser citado para que se abra, digamos, el juicio. Cuando hay una denuncia, tiene que haber un juicio, tiene que haber aporte de pruebas. Sí, seguro. El principio de legítima defensa también tiene que primar, porque lo dice el Código Penal. Pero lo llamativo es que bueno, ese accionar, o la falta de accionar de la justicia, seguramente... pone en riesgo la credibilidad del Poder Judicial en este caso, ¿no? Pero bueno, yo tengo la obligación que apenas tomo conocimiento, o algún funcionario público toma conocimiento de estos procederes, hacer las denuncias correspondientes con las pruebas.
Es lo que hemos hecho en todos los casos. Nosotros ayer, en todos los casos hicimos lo mismo. Nosotros ayer hablamos con el comisario y era muy prudente, demasiado prudente, no nos quería dar ninguna información porque decía que era todo materia de investigación. La gran duda que teníamos acá, y por eso lo fuimos a buscar a usted, es si este estafador, este policía, tenía algún contacto o si trabajó en algún momento en viviendas y de allí le quedó el contacto, porque nos dijo el comisario que le hacía firmar un convenio de acuerdo al quien estafaba. ¿Tiene algún vínculo? Sí, no es un policía, es un ex policía, es retirado. Bien. Nunca trabajó en vivienda, no tiene ningún vínculo en vivienda. Yo le he solicitado a la jueza en mi distrito que secuestre, que haga el allanamiento, que secuestre los celulares, que pida informes en los registros, a ver de qué es propietario. Así que bueno, hay que trabarle, entiendo que está detenido, hay que trabarle embargo preventivo sobre todas las propiedades, si las tuvieran, sean propiedades muebles o inmuebles, para que de esta manera se termine con estos actos delictivos y que finalmente la justicia ponga orden en desorden. Aquí, evidentemente, por la información que manejamos, hubo delitos en concurso real. No es un solo intento de estafa, son varias estafas. Varios, sí. No intento, estafas concretamente, porque aquí hay transferencias de sumas dinerarias a la cuenta del Banco Nación de la persona que está involucrada y que está detenida. Claro. Y la idea es que la justicia vaya hasta las últimas consecuencias. Nosotros vamos a hacer todos los aportes de las pruebas necesarias a fin de que se esclarezca esta situación y los responsables le caiga todo el peso de la ley. O sea, se aprovechan de la desesperación de la gente. Bueno, no es el primer caso que ocurrió, ¿no? Lo importante es que en absolutamente todos los casos que se dieron y que nosotros hemos tenido la posibilidad de recolectar la prueba, hemos hecho las denuncias correspondientes. O sea, el denunciante son ustedes, el ministerio es el que denuncia en este caso. Sí, el ministerio es el que denuncia. Entiendo que también los damnificados hicieron también su propia denuncia, pero inmediatamente que hemos tomado conocimiento en contacto con la prueba, se ha instruido a los abogados para que con mi firma se presente la denuncia. Espero que no haya alguien que hable por teléfono, algunos influyentes que trafican influencias, y los dejen en libertad, porque aquí hay delitos concretos. Habría que buscar responsables más arriba. ¿Te acordás lo que yo citaba al principio, ¿no? De esos casos. Reitero que para que la justicia recupere la credibilidad, no puede pasar 2 o 3 años sin que se instruyan las causas y no se abra el juicio necesario, porque esto me da a pensar de que hay intereses económicos en juego y que hacen callar a los jueces. No quiero pensar eso. Hay mal desempeño de funciones. Pero hay incumplimiento de los funcionarios públicos. ¿Pero por dónde viene, Ariel querido, por dónde suponés que viene? Bueno, vos no sos investigador ni policía, sos funcionario público, pero ¿por dónde podría venir aquel...? En las anteriores denuncias yo hice la denuncia en el juzgado del doctor Barría. Y ahora, en esta oportunidad, hicimos la denuncia en el juzgado, bueno, porque está de turno, ¿no? La doctora Córdoba. Cecilia Córdoba. Córdoba, sí. Que actuó, entiendo, de manera correcta, ¿no? Bien. Porque a partir de la valoración de la prueba, que es muy evidente, ha tomado las decisiones, digamos, judiciales correctas. Sí, hay un detenido. Ahora tienen que incluir las causas, citar a los testigos y ver todos los papeles que están en vista. Y el involucrado deberá tendrá que justificar por qué ha recibido sumas dinerarias en cuentas oficiales que están a su nombre, ¿no? Ahora, digamos, la cuenta oficial de él, ¿no? Sí, seguro. La cuenta personal, mejor dicho. No. De Banco Nación. Y es mucha plata, no estamos hablando de 100.000 pesos. Con 100.000 pesos me los transferí. Y es lo que se conoce, y lo que no se conoce. Yo insto a toda la gente que esta persona ha sido denunciada y está detenida, a todas las personas que ha estafado, que se animen a presentarse en la justicia, para que de esta forma sepamos toda la verdad y que la ciudadanía sepa toda la verdad, ¿no? Nosotros en reiteradas oportunidades de las redes sociales de nuestro ministerio, digamos, advertimos a la gente que no tiene que caer en esta trampa, en este engaño, porque tampoco es normal que se haga un depósito en una cuenta personal. No, claro. No. Claro. O sea, una cosa es la buena fe
Otra cosa es dar un salto al vacío, ¿no? Porque en estos actos es tan responsable el que entrega como el que recibe el dinero. Bien. Ariel, sé que estás con otro compromiso, pero te quiero hacer una pregunta más y no tiene que ver con este caso puntual, pero lo vamos a seguir de cerca y te vamos a volver a invitar telefónicamente o al piso. Tema ley de tierras. Hoy te toca ser ministro de un área muy sensible, que no solamente con el tema de vivienda, sino también para cuidar nuestra tierra. Más allá que en la provincia hay un porcentaje muy poco de extranjeros que tienen tierras y algunos ya se han riojanizado, ¿no? Que hasta hijos riojanos han tenido. Pero ¿qué opinión te merece este proyecto que está dando vueltas, que tiene media sanción, que ha tenido que ser rechazado o sacado algunos artículos que contenía la ley? ¿Qué opinión te merece esto? Te pregunto porque hasta ahora no había charlado contigo sobre este tema. No es tan liviano el tema en La Rioja, porque las miradas de los capitales internacionales están puestas en La Rioja. Yo he sido protagonista en primera persona del caso Valle Hermoso, claro, porque en aquel momento estaba a cargo de la Secretaría. Y bueno, ocurrió todo lo que ocurrió, un título... Bueno, 5 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Nosotros nos vamos, hemos arribado al final de una edición más del resumen de noticias. Nos reencontramos el lunes, si Dios quiere. Que tengan un bonito fin de semana, que la pasen muy bien, relájense, quiéranse, bésense y pásenla lindo. Un beso grande, claro. Nos encontramos el lunes. Estuvo Matías Vilanova en la puesta al aire de la 96.9, estuvo Agustín Flores en la puesta al aire de la pantalla de Canal 11, de Supercanal, Canal 11 de BioTV. Mi nombre es Gaby Fernández y le mando en el final del programa un beso enorme a mi amigo Miguelón, que hoy está cumpliendo años. Miguelón Pache, por favor. ¿Lo conocés vos a Miguelón? Sí, dice, por desgracia, sí, dice Matías. Miguelón Páez hoy está cumpliendo años, así que un beso grande, amigo, te quiero. Nos vemos el fin de ahí para festejar. Un beso para todos, chao. ¡Bien fuerte!